Buenos días, hermanos. Hoy tenemos el privilegio de estar hoy aquí en esta iglesia, nuestra iglesia, y permanentemente buscando la guía de Dios y su palabra para nuestra vida, buscando una forma correcta para vivir y teniendo la oportunidad de responder a las preguntas que normalmente nos hacemos. La Biblia es eso, ¿no? Es un libro que te marca pautas de vida, te ofrece cosas, pero también te da reglas y principios de vida que te llevan a algo, a que tengas un eterno gozo. Más allá de la felicidad, es el gozo que tenemos cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y la cumplimos. Y esto es más allá de la felicidad, es algo que nos produce eterno gozo. Así que vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en este estudio y que podamos abrir nuestros corazones para entender su palabra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este día, por este mensaje, Señor, que hoy tú nos vas a dar. Te pedimos, Señor, que humildemente tú nos permitas hablar, Señor, y expresar el mensaje que hoy tienes para nosotros, Señor. Dirige este estudio, dirige nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser cada vez mejores para ti, Señor. Bendice este estudio, bendice estas familias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y empieza uno haciéndose muchas preguntas acerca de la vida, para qué existimos o por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Preguntas que tienen que ver con respuestas que son cotidianas, y de hecho esto es lo que la Biblia nos quiere marcar. ¿Alguna vez te has preguntado qué Dios busca de ti? Yo quisiera un día levantarme y decirle: Señor, ¿qué buscas en mí? Más allá de lo que tú has pensado, de por qué tú me llamaste, de si no soy digno, que si yo estoy haciendo las cosas que a ti te agradan o no. ¿Qué busca Dios en ti o qué busca Dios? ¿Qué mira Dios de ti? ¿Alguna vez te has preguntado qué está mirando Dios de ti? Bueno, la Biblia nos muestra un poco lo que Dios realmente está buscando. Yo estaría pensando que Dios quiere que yo le obedezca, que Dios quiere que yo le conozca, que yo le siga. Hay muchas preguntas y muchos pensamientos, pero a diferencia de lo que en muchas ocasiones hago mención a nuestros pacientes que son cristianos y otros de ellos son católicos, y uno les pregunta cuál puede ser realmente la diferencia entre uno y el otro. Y uno dice, pues claramente si el principio es el mismo, que es la Biblia, entre un católico y un cristiano, entonces ¿cuál es la diferencia que existe entre el catolicismo y el cristianismo? ¿Y por qué no somos realmente iguales? Y la diferencia solamente está en un solo principio. Si la Biblia es exactamente la misma para unos y otros, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que el cristiano lee su Biblia y el católico no la lee. Y en eso basa una diferencia importante. Conocer a Dios a través de su palabra es realmente el propósito de una persona que ama y busca a Dios. ¿Cómo lo queremos buscar? Lo queremos buscar con conocimiento, más allá de la emoción que puede albergar nuestro corazón. Si tú le preguntas a la gente que si ama a Dios, la gente que te contesta que sí ama a Dios. Y si tú les preguntas cómo puedes amar algo que no conoces, queda una respuesta en el aire. ¿Por qué dices tú que no conoces a Dios? Bueno, porque Dios se expresa claramente a través de su palabra. Y si tú no buscas la palabra todos los días, la lees, la guardas en tu corazón, meditas en ella y la pones por obra, entonces ¿cómo puedes decir que conoces a Dios? Siempre hacemos la misma expresión. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? Y tú dices 20 años, 30 años. Bueno, esa pareja se conoce. El esposo conoce a la esposa conoce al esposo, y siempre están buscando la forma de agradarse mutuamente uno a otro. Hacer las cosas que te gustan, rechazar las que no te gustan. Eso es amor, pero el amor va de la mano con el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay posibilidad de amor. Y es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Si no lo conozco, no lo puedo amar. Y si no lo amo, tampoco le puedo servir. Porque realmente todo va de la mano. Así que es importante para nosotros conocer lo que la Biblia dice. Así que cuando uno se pregunta, ¿qué busca Dios de mí? Entonces buscaríamos
todos Isaías 66:2 y vamos a tratar de buscar solamente dos principios de lo que Dios busca en ti. Quisiera que todos lo encontraran porque este es el versículo principal, Isaías 66:2. Ojalá lo pudiéramos guardar en nuestro corazón. Cuando todos lo encuentren, digan amén. Muy bien, pero faltan personas que aún no lo han encontrado. Vamos a esperarlos. Amén. Isaías 66:2. ¿Ya todos lo tenemos? ¿Alguien no lo encuentra? Levante la mano y esperamos. Vamos a leerlo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. ¿Quién dice? Es Dios quien habla. Ahora dice, pero miraré a aquel que es, ¿qué? Pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué? Ante mi palabra. Entonces, un Dios que ha hecho todo lo que tú conoces, porque querían edificarle un templo que fuera digno. ¿Por qué? Porque estaba el arca en una tienda y quería edificarle un templo digno. Recordemos que el templo hoy en día somos nosotros y queremos edificar un templo digno para Dios. Y Dios les dice y les contesta de una manera muy sencilla, yo hice todo lo que está en los cielos y la tierra, yo soy el que ha hecho todo. Pero necesito ver algo en ti muy particular. Yo quiero ver en ti dos cosas. Yo quiero que tú seas pobre y humilde. ¿Y que qué? Y que tiembles ante mi palabra. Y son dos cosas fundamentales para que yo pueda decir, hay un letrero grande que dice, se busca, Dios está buscando, Dios te está buscando, pero para que Dios te pueda encontrar, tú tienes que tener dos características principales, la humildad de espíritu y que tengas temor ante su palabra. Por eso empezamos hablando de la palabra de Dios y de la lectura bíblica y por qué debemos meditar en ella. Pero la humildad es algo diferente. Para entender un poco la humildad tendríamos que ver lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto de humildad? El orgullo y la soberbia. Entonces uno podría decir el orgullo y la soberbia. ¿Dios busca a un hombre orgulloso, soberbio, autosuficiente? No. Porque un hombre orgulloso, soberbio, autosuficiente como es lo que hoy en día vemos en el mundo, lo que el mundo sigue. El hombre autosuficiente que no necesita de Dios, que no necesita de sí mismo, que lo tiene todo porque todo lo ha conseguido ¿cómo? Con sus propias manos. Y su conocimiento y su inteligencia le han dado todo. Entonces, ¿ese es el hombre que Dios necesita? No, Dios lo desecha. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando una persona que sea dependiente. Eso es la humildad. Pobre y humilde significa yo no soy nada más que lo que tú has puesto en mí, por lo tanto, al no ser nada, estoy en tus manos, Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué opina, por ejemplo, Dios acerca de la soberbia? Encontremos un poquito en Proverbios 15:3, busquémoslo rápidamente y si alguien lo encuentra, me lo puede leer. Proverbios 15:3. ¿Qué dice? Ok, entonces cuando dice que busca Dios de mí, Dios está viendo ¿en dónde? En todo lugar. Y hace una distinción, yo voy a ver solamente a los buenos o también a los malos. Ok, entonces nosotros hablamos que lo que Dios está buscando de mí es que yo sea pobre y humilde. Yo necesito ser pobre y humilde porque yo tengo que tener una dependencia. Es necesario para que Dios empiece a trabajar en mi corazón, que yo diga, te entrego, Señor, mi vida. Esta es la primera pelea que uno tiene que empezar a perder. Hace unos días hablaba con una mujer y le quería compartir el evangelio.
y veía que ella siempre tenía argumentos para no aceptar. Sin embargo, le preguntaba qué era necesario para ir al cielo. Y ella mencionó mucho cumplir los mandamientos. Y yo le decía, eso se traduce en obras. ¿Conoces los mandamientos? ¿Sabes cuántos son? Son 10. Le digo, son un poco más de 400. ¿Los conoces todos? ¿Los cumples todos? Bueno, dice que sí. Entonces le digo, para ir al cielo se necesita algo diferente. Y entonces me dijo, espéreme, yo fui 4 años monja. Entonces tú no tienes, quiero que veas con quién estás hablando, con una persona que sabe. Cuando le compartí el Evangelio y le hablaba del libro de Efesios, cuando le decía que por gracia he sido salvado, y te menciona específicamente que no se trata de las obras, porque la gente tiende a gloriarse, de por sí se glorían por cualquier cosa, porque tienen un peso más, porque tienen un carro más grande, porque tienen un título, una acreditación. De por sí la gente se gloria cuando Dios les ha bendecido. Ellos han olvidado que la bendición siempre ha venido de parte de Dios, y la gente tiende a olvidarse de eso y se van a gloria. Aún más si está pensando que está en sus manos el obtener el cielo, si es que creen que el cielo existe. Cuando yo le mencionaba el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, me dijo, eso ya lo sabía, pero no lo entendía. Si te das cuenta, yo soy. Es lo primer argumento. Tú no sabes con quién estás hablando. Realmente quien no sabe con quién está hablando eres tú. Tú estás hablando con Dios, que ve todo, los buenos y los malos. Y le decía, amiga, esta es la primera pelea que necesito que tú pierdas con Dios. Necesito que tú reconozcas que tú eres pecador y que necesitas un Salvador, porque tú solo no puedes. Tú solo no puedes alcanzar el cielo. Tú solo no puedes evitar el pecado permanente en tu vida. Porque aunque yo quiera y me esfuerce, generalmente le fallo al Señor. En mi vida no tengo la capacidad, pero tengo el Espíritu Santo, y Él me muestra. Y me muestra cómo ser fortalecido en la palabra. Y me contrista, estábamos hablando con el pastor el otro día, me entristece. ¿Saben lo que significa contristar? Me entristece mi corazón. Me entristece el corazón. Y me muestra, me redarguye. Pero fíjese que entendíamos claramente que hay 2 tipos de tristezas. Una tristeza es la tristeza cuando yo no obtengo lo que quiero, cuando me siento frustrado en el sentido de no lograr los anhelos de mi corazón. Y esa tristeza generalmente termina en muerte. Hoy vemos que la depresión lleva al suicidio. Que la depresión lleva al suicidio. Y que vemos en los países más desarrollados un número mucho más alto de suicidios entre jóvenes. Pero nosotros no necesitamos esa tristeza de la carne. Nosotros necesitamos ser contristados por el Espíritu. Esa tristeza nos lleva al arrepentimiento y como consecuencia a la salvación. Y esa tristeza es distinta, porque es cuando tú te levantas en la mañana y vas casi que corriendo a pecar. Casi te levantas y estás irritado, enojado, molesto, gritas, peleas, insultas, maldices, ofendes. O haces lo que sabes perfectamente que a Dios no le gusta: tu manera de conducir, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Entristeces a Dios, porque tú le estás fallando. Y entonces el Espíritu Santo te habla y te dice: me siento mal, pero no me siento deprimido porque no me salí con la mía. No, me siento triste, Señor, porque te he fallado nuevamente y te he prometido que no lo iba a volver a hacer. Eso me lleva a arrepentimiento y a salvación. Hay diferencia entonces. Hablábamos un día
de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Bueno, Sansón también estuvo triste cuando finalmente confesó que su poder radicaba en su cabello. Sansón estaba triste, pero no era esa tristeza que lo llevó al arrepentimiento. No, era una tristeza porque había perdido sus ojos. Y le pidió a Dios que lo acercara junto a las columnas para que él pudiera tirarlas y vengarse de los filisteos por sus ojos, no por haber fallado a Dios. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, nosotros tenemos una necesidad real de ser humildes, pobres y humildes de espíritu, para que el Señor pueda usarnos, porque dice la Biblia que Él mira todas partes y ve los buenos y ve los malos. Y entonces yo quisiera estar ¿en qué grupo? Entre los buenos, entre los que están arrepentidos por la vida, por las decisiones que han tomado y están tristes y quieren ser mejores para el Señor. Yo no quiero estar en el grupo de los soberbios. Salmo 11:4, ¿quién me lo lee, por favor? Bueno, entonces quiero pensar claramente que si yo tengo un concepto muy claro acerca de lo que Dios está buscando, ya entiendo que Dios mira. Dijimos que mira todo, que mira al hombre, que mira a sus hijos, que mira a los buenos y que mira a los malos. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué está buscando Dios en tu corazón? ¿Ya tenemos esa respuesta? Claro que sí. ¿Cuál es la primera? ¿Que sea yo qué? Pobre y humilde de espíritu. ¿Y la segunda cuál es? Que tiemble ante su palabra. Fíjese que esto está muy sencillo. Yo creo que la predicación es simple. Si yo entiendo esas dos cosas, me parece que vale la pena estar acá. Leíamos un devocional durante la semana y dice que la gente habla, así como estoy yo hablando. Y que de todo lo que estoy hablando con ustedes solamente les va a quedar el 7% de lo que hablé. Así que, ¿qué más da una predicación de 1 hora o hora y media? Si solamente les va a quedar el 7%. Habla del 35%, el 38% es la forma en cómo te lo digo. El 7% lo que hablé, el 38% la forma o el lenguaje que yo utilizo, y un poco más del 52% es todo lo demás. Si solamente les voy a hablar y se les va a quedar el 7%, entonces que se le queden esos dos principios. El primero, Dios anda buscando un hombre que sea humilde de corazón, pobre y humilde de corazón. ¿Y qué? Que tiemble ante su palabra. Es todo. ¿De acuerdo? Así que nosotros vamos a entender claramente que la soberbia no es la característica de un hombre que ama a Dios. No es el ejemplo que nosotros quisiéramos seguir, ni tampoco el que quisiéramos estar anhelando. Y encontramos que en la Biblia existen historias que nos permiten entender hombres que han hecho la diferencia. Y vamos a buscar todos Segunda de Reyes 22. Y vamos a encontrar la historia de un hombre. Quiero que todos la busquen porque la vamos a leer. Amén. Muy bien, sigamos buscándola. Todos. Quiero que la leamos todos. Segunda de Reyes 22. Y vamos a hablar de un jovencito que era rey. Y nos va a mostrar estas dos características que yo quiero que no olvidemos. La humildad
y el temor a la palabra de Dios. Básicamente es el respeto por lo que Dios habla. Entonces dice versículo 1, cuando Josías, entonces el personaje de este tema es, ¿quién? Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaida de Boscat. Y versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero veamos un poquito los antecedentes de quién era Josías. Josías era un rey que tenía 8 años cuando empezó a gobernar. Su abuelo era conocido, se llamaba Manasés. Manasés era un rey malvado, era un brujo, era un hechicero que perdió al pueblo de Israel. Fíjese, era el líder de una nación santa llamada como tú. Y necesitaba un líder, y ese líder se llamaba Manasés. Y Manasés llevó a ese pueblo a la hechicería. Lo llevó a hacer cosas malvadas, a sacrificar a sus hijos, a hacer adoración de imágenes, a la idolatría, a las cosas que Dios reprueba. Pero tuvo un hijo que se llamaba Amón y era aún más malo. Y Amón era perverso y su mismo pueblo lo mató. Entonces, siguiendo la descendencia, aparece su hijo, que se llama ¿cómo? Josías. A los 8 años lo ponen. Y un hijo de 8 años, un niño de 8 años, que quiere hacer lo bueno, que viene de una generación perversa. Es que nosotros muchas veces tenemos la tendencia natural a culpar a nuestros padres de nuestra vida. Y si a nosotros nos va mal en nuestra vida, entonces decimos, es que mi papá era malo y mi abuelo era peor. Así que yo estoy justificado para hacer lo malo. Pero esa decisión es tuya, es personal. Haz lo bueno. ¿Por qué? Porque él quería andar en el camino que agrada a Dios. Y ahí es donde empezamos a ver la segunda parte. Su corazón, siendo un rey que podía jactarse, él decidió ser pobre y humilde. Y la pobreza no tiene que ver y no tiene relación con el dinero. La pobreza va de la mano con que no sean tus logros los que te den tu valor. Que tú eres pobre porque tus logros son poca cosa más que lo que Dios ha puesto en ti. Que ha puesto en ti su Santo Espíritu. Eso es lo que te da valor. Cuando hablamos del alfarero, decimos que somos ollas de barro. ¿Por qué no éramos ollas de oro? Porque el oro por sí mismo tiene un valor, pero el barro no vale nada, a menos que sea el alfarero quien forme el barro. Entonces Dios decidió que fuéramos barro, porque el valor no está en nosotros. Hermanos, el valor está en Dios, en el alfarero que te hizo y te formó. Así que ¿por qué te jactas? Él entendía claramente que no había justificación en la conducta de sus padres, pero entendía que él quería, su anhelo, el anhelo de su corazón era hacer las cosas que a Dios le agradaban. Y empiezo yo a entender en la vida de un joven de 8 años, la vida que tal vez tú has tenido, has sido llamado como eras de pequeño. Luego decimos, es que yo no he hecho lo bueno y empiezo a justificarme. Ok, pero tienes el llamado y puedes seguir al maestro. Sabes, el pasado ya no existe. Muchas veces el pasado puede estar justificado en la juventud, en las hormonas, en los papás, en el ejemplo, en la vida que te tocó vivir. Pero el llamado es el mismo. El llamado va de la mano con el reconocimiento. Esos son los frutos que da el Espíritu. El reconocimiento de que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Decido llevar una vida apartado para Dios y consecuentemente mi fe produce obras, las obras de fe. Ese es el punto importante que tenemos que entender. Este jovencito quiere agradar a Dios,
tiene 8 años, y luego en el versículo 3 pasa rápidamente y ya tiene 18 años. Entonces dice, y a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán. Safán, hijo de Azalia, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, lo envía al templo para que vea al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Recordemos que había habido 2 generaciones de reyes que se habían dedicado a cuidar el templo, a saquear, a destruir, a perder. Así que ni el abuelo ni el papá habían puesto manos sobre el templo. Entonces, ¿cómo estaba el templo? Destruido. ¿Y cómo estaba el pueblo? Destruido. En pos de idolatría y hechicería. Y este jovencito quiere agradar a Dios. Entonces envía a Safán a que destine unos recursos para arreglar el templo. Y entonces se va. Y dice a los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa. Voy un poquito al versículo 8. Y entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Le dijo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. O sea que estaba perdido, ¿cierto? Porque lo encontraron. ¿En dónde estaba perdido? En el templo. ¿Cómo es posible? Entonces quiere decir que durante 2 generaciones nadie buscó ese libro, nadie leyó ese libro, el sacerdote no lo encontraba y consecuentemente el pueblo estaba perdido. Encontraron un libro, pero lo peor de todo es que lo encontraron dentro del templo. O sea que ni siquiera había habido la intención de buscarlo. No había existido la intención de leerlo. Fíjate, y entonces dice Safán, ok, declaró al rey, versículo 10, dice, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Es decir, la palabra de Dios solamente representaba ¿qué? Un libro. Y yo conozco mucha gente que dice que alguna vez va a leer este libro como algo de cultura general. Tal vez lo lean porque han leído muchos libros y solamente les hace falta este libro. Este libro, la Biblia, es un libro que está vivo, que te habla todos los días, que es un espejo que te muestra lo que realmente eres, que es una guía para que tú vivas, que tiene como objetivo que tú seas feliz. El libro, un libro, estaba perdido en la casa. Y muchas veces encontramos también en las iglesias que el libro sigue perdido y que las doctrinas son otras, que lo que te hablan es cómo tener prosperidad, cómo buscar las sanaciones, la profecía, el hablar en lenguas. El libro aún sigue perdido y el pueblo también. Entonces dice, y lo leyó Safán delante del rey. Pero antes, versículo 8 dice, y lo leyó Safán, versículo 10, perdón. ¿Y qué pasó? Muchas veces, y leíste la Biblia y punto. Y lees la Biblia todos los días y punto. Porque no pasa nada. Porque lees la Biblia y no cambia nada. Porque lees la Biblia y sigues siendo la misma persona. No hizo nada en tu corazón. A veces hay gente que te dice, yo leo la Biblia. Y punto. Porque tu vida no pasa nada. Y quiero mencionar un versículo que me gustó mucho, lo vamos a buscar. No, dejen Segunda de Reyes 22,
Vamos a ir a ¿qué? A 2 Corintios 3:2, por favor. Porque quiero decir algo en este punto importante. 2 Corintios 3:2. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Ustedes saben que son cartas de Cristo. Ustedes han entendido que usted es una carta escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, no vamos a decir, yo leo la Biblia todos los días y punto. Tú eres la Biblia. ¿Qué está escrito en tu carta? Porque lees la Biblia y punto. Pero sales y hablas como si nunca hubieras leído la Biblia. Porque sales de tu casa y actúas como si jamás hubieras abierto un libro. Actúas, hablas, piensas. O sea que leíste la Biblia y punto. Ahí quedó la Biblia. Pero tú eres la carta. Tú eres una carta escrita. Tú reflejas a Cristo. Algunos pueden decir, mi vida es un reflejo. Pero así como este jovencito a los 18 años que decía, yo quiero ser diferente a mi padre. Yo no quiero ser como mi abuelo. Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero honrarlo y voy a empezar por arreglar el templo. Empecemos por este templo, porque si ustedes no saben, somos el templo donde habita el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás actuando? Que nos leamos la Biblia y punto como Safán. Que seamos esas cartas que reflejen el amor de Cristo. Así que no podía haber seguido la lectura si nosotros no entendemos que arreglar el templo empieza por nuestro templo. Que leamos la Biblia, pero que nuestro espíritu sea contristado porque muestra esta Biblia, este espejo, cómo ha sido mi vida. Y yo me siento triste porque permanentemente le he fallado al Señor con mi vida. Pero yo quiero un arrepentimiento para salvación y no para muerte. No quiero que como Sansón, al final ni tuvo arrepentimiento para vida, sino cayó las columnas y cayeron sobre él las columnas y murió. Yo quiero tener ese arrepentimiento que cambie mi vida y que realmente pueda yo decir, soy una carta, porque la Biblia, tú puedes ver la Biblia a través de mi vida, a través de mi forma de actuar, a través de mi forma de hablar. Que seas tú esa carta que honre a Cristo. Segunda de Reyes 22. Vamos a seguir un poquito buscando esta vida de este jovencito. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Bueno, ya vamos en el 10. Entonces ya tenemos a Safán leyendo el libro al rey. Versículo 10, y asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, o sea que le lee el libro que estaba perdido en la casa de Dios al rey, y mira lo que hizo el rey, versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Tiembla, ¿qué dice la Biblia? Que Dios anda buscando un hombre que tiemble ante sus palabras. Y este rey tembló, Josías tembló, porque se dio cuenta que no había hecho lo que el libro, que ni su pueblo había leído el libro.
Y entonces, versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey. Le dijo a todo su pueblo, le dijo: id y preguntad a Jehová por mí. Yo tengo temor porque no he hecho, porque mi pueblo no ha hecho, porque han despreciado su palabra y yo tengo temor. Necesito saber lo que Dios está pensando de mí y de mi pueblo, porque tengo temor, porque tiemblo ante su palabra. Y entonces le dijo: el sacerdote, id, le dijo el rey, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido con nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Así que hay temor de Dios. Este rey tenía temor de lo que Dios fuera a hacer, porque entendía claramente que la desobediencia trae una consecuencia en tu vida. Nosotros no podemos decir: Diosito me perdona y me da otra oportunidad, y Dios es un Dios de oportunidades y me da cientos de oportunidades. Total, Él es bueno y siempre me perdona. Porque resulta que Dios también es un Dios que se enoja. Y aquí él estaba muy preocupado. Entonces fueron el sacerdote Hilcías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Estaban buscando lo que Dios decía. Y ella les dijo, versículo 15, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, Dios habló: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Pero qué dice? Versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, versículo 20, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos lo que va a pasar con este pueblo. Dice, todo el mal que yo traigo sobre este lugar, y ellos dijeron al rey la respuesta. Es una historia de un rey que venía de padres malos, que al estar puesto en el trono busca la palabra de Dios, busca restaurar el templo, entiende que habían hecho lo malo delante de Dios, se arrepiente y busca un cambio. La historia sigue, pero yo no quiero que sea más larga la historia porque no quiero que nos apartemos del concepto básico. Él hace cambios, por supuesto, expulsa todos estos hechiceros y toda la idolatría que había, y expulsa los falsos sacerdotes que existían en ese pueblo, y luego intenta que su pueblo cambie, sea enmendado. Pero Dios es un Dios que establece su palabra y que crea principios de vida para bendición, pero también establece claramente que hay consecuencias a la desobediencia. Por supuesto, una vez que el rey muere,
el pueblo es asolado. Y luego viene otro rey que es aún más malo. Y bueno, la historia de los reyes es una historia muy triste. Generalmente lo que uno quiere entender y quiere marcar como principio básico es que un hombre puede cambiar. Si encuentra en su corazón, si Dios encuentra en su corazón los dos principios que Él quiere para que pueda hacer una vida transformada. ¿Qué tiene que encontrar Dios primero? Bueno, la humildad en tu corazón. El corazón contristado que dice, Señor, yo te he fallado. Te he fallado, Señor. Pero yo quiero cambiar. Yo quiero, Señor, que tú cambies mi vida. Porque yo no quiero seguir cayendo y cayendo y cayendo muchas veces en lo mismo y en lo mismo. Por una razón, Señor, porque yo tengo temor de ti. Porque yo no quiero desatar tu ira, porque tú eres un Dios de oportunidades. Te pido una nueva oportunidad, pero yo digo, bueno, pero ¿y si vuelvo a fallar? Pues confieso mis pecados y entonces Dios me perdona y cambio y vuelvo y sigo. No quiere eso Dios de ti. Dios quiere un corazón humilde que diga, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. No voy a seguir queriéndote convencer con mis razones. Yo quiero, Señor, que tú cambies mi vida, que tú cambies mi corazón, porque yo no he podido. Señor, yo necesito que cuando yo escuche tu palabra, tiemble. Porque yo no puedo engañarte, porque yo no voy a jugar contigo. Porque yo necesito claramente conocerte para que tú cambies mi corazón, para que tú puedas hacer de mí una nueva persona. Señor, necesito una vida nueva que solo tú puedes darme. Temor de Dios, una vida transformada, reconocimiento. No puedo solo. Segundo, una decisión que implica mucho valor. He decidido, Señor, a partir de hoy, vivir en santidad. Ya basta. Ya fueron muchas oportunidades, Señor. Estoy cansado de fallarte y fallarte y fallarte, porque mi corazón está contristado. Ya no quiero más esta vida. Quiero que tú me cambies. Señor, si tú me das una nueva oportunidad. Señor, como dijo un pastor que estaba sumido en el alcoholismo antes de ser pastor y estaba ya muriendo. Y le dijo, Señor, si tú me das la vida, si tú me permites vivir, yo te prometo entregarte todos los días de mi vida. Y hoy en día es un pastor de una comunidad, de una iglesia muy grande, en una comunidad indígena, el pastor Juanito, que viene desde Huauchinango. Perdido en el alcoholismo, a punto de morir, él hizo un pacto con Dios. Y le dijo, si tú me salvas, yo te voy a dedicar todos los días de mi vida a servirte. Santidad. Reconozco que no puedo y necesito un Salvador. He decidido voluntariamente vivir apartado para ti, Señor. Y cuando eso ocurre en mi vida hay cambios especiales. Mis obras son obras para ti, Señor. Mi forma de hablar. Yo soy una carta que tú quieres mostrar, Señor. Soy esa carta que habla como tú, que piensa como tú, que vive como tú. Y entonces cuando la gente te ve a ti, dice, hay algo distinto en este hombre, hay algo distinto en esta mujer. Cuando yo la veo, cuando yo lo veo, yo siento y puedo ver a Cristo, puedo ver una página de la Biblia, puedo ver una conducta que yo quisiera imitar. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando la gente te ve, ¿qué dice tu carta? Quiero ser como tú. O dice, si voy a ser un cristiano como tú,
mejor me quedo como soy. ¿Qué dice tu carta? Un papá un día decidió cambiar cuando vio a su hijo jugando al borracho. Y encontró algo que nunca ha olvidado. Una oración. Señor, ayúdame a ser como tú. Porque mi hijo quiere ser como yo. Es un punto fundamental. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que te vea la gente? ¿Como una carta que es digna de imitar? ¿O como una carta que vale la pena rechazar? Amigos, Dios mira de ti, Dios mira tu corazón y está buscando dos cosas: que seas pobre y humilde de espíritu y que tiembles ante su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y por la forma particular como tú nos has hablado el día de hoy. Señor, bendice nuestras decisiones, fortalece nuestro corazón para honrarte todos los días de nuestra vida, Señor. Señor, que podamos hacer un pacto contigo, mi Dios. Que podamos decirte, Señor, no puedo cambiar si no es con tu ayuda. No puedo dejar esto que me está atormentando, esta conducta, este pecado que me separa de ti. Mi Dios, pero yo quiero ser humilde porque sé que solo tú puedes cambiarme. Señor, gracias por tu palabra, porque al escucharla yo veo luz en mi camino todos los días, Padre. Quiero seguirte, Señor. Quiero amarte. Quiero servirte todos los días de mi vida, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.